¿Qué tal, iglesia? Dios les bendiga. Estamos haciendo esto un poco casero para que me puedan ver y yo también saludarlos. Quisiera leer ahí en Éxodo 10:21, si ustedes quieren seguirme, pueden hacerlo, donde habla acerca de las plagas de las tinieblas. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces acá vemos que tan solamente un breve mensaje, 2 cosas quiero destacar: que Egipto, como símbolo de la humanidad, del mundo, está detrás de su materialismo, de su comercio, de tantas cosas, y de pronto le llegó estas tinieblas tan fuertes. Sin embargo, en la casa, dice en Egipto, en la casa de los hijos de Israel había luz. A pesar de las tinieblas y oscuridad y pruebas que está pasando en la humanidad, tenemos que saber que en la casa de los hijos de Dios está la luz, está su presencia. Busquemos esa presencia de Dios, busquemos esa presencia de Dios que es luz para nuestra vida. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y esa luz alumbra en las tinieblas. Así que en este momento de tanta oscuridad, tristeza, desaliento, incertidumbre, vamos a ver que Dios es nuestra luz, Dios es nuestra certeza, nuestra seguridad, y que así también este es un trato, si se puede decir, es un toque de atención. Así como Israel fue libertado de Egipto, nosotros fuimos libertados del mundo, fuimos libertados de la maldad para tener una nueva vida. Esto es lo que está pasando en el mundo entero, es como eso. Espero que cuando venga el tiempo de la salida, el tiempo que se termine todo esto, la iglesia predique de Cristo y la gente sepa que hay un Dios grande y poderoso. Que Dios les bendiga, iglesia. Acordate siempre de que Dios es la luz, y si Dios está en tu casa, siempre va a haber luz. Que Dios te bendiga mucho.